Bueno, lo concreto es que en los años 50 había un caso cada 10.000 aproximadamente. En los 70 un caso cada 5.000. En 2016 un caso cada 59, por supuesto con variedades entre los diferentes países y poblaciones. Esta es una estadística, es la última estadística del CDC de Estados Unidos. Lamentablemente no contamos con estadísticas actualizadas tampoco en nuestro país, ante un tema que está resultando ya un problema de salud pública. Si sigue así la progresión, algunos investigadores dicen que como el crecimiento es exponencial, puede para el 2030 llegar a ser un caso cada 2. Y esto que mencioné anteriormente, los cambios en el interés, refinamiento, criterios diagnósticos, no pueden explicar este gran aumento. Entonces, algo que también habíamos estado conversando con Silvia previamente, yo tengo 48 años, estudié medicina en la Universidad Nacional de Tucumán, desde el año 91 al año 98. Si estudié autismo, no recuerdo en qué materia, y seguramente no fue más de un par de carillas. No vi personalmente un caso de autismo cuando cursaba medicina o cuando hice mis prácticas rotatorias. Entonces, esto para... ¿Cómo? Por favor, si son tan amables y apagan, Natalia, apagan todos los micrófonos. Gracias, muy gentiles. Gracias. Entonces, esto me lleva a estudiar, a investigar el tema y a viajar a México, donde está la sede del INCA, para hacer las certificaciones, que me empiezan a consultar. Hace 11, 12, 13 años, empiezo a recibir cada vez más casos, paulatinamente, de pacientes, niños, al comienzo con autismo, cuyos papás habían visto que por ahí podían encontrar buenos resultados con un tratamiento homeopático, más cambios alimentarios. Yo justo, bueno, siempre me he dedicado a la alimentación, desde que era estudiante de medicina ya le daba mucha importancia a la alimentación. Entonces, bueno, buscando una dieta que se decía que era benéfica para los niños, sin gluten, sin lácteos, y justamente algo que yo ya venía promoviendo desde ese entonces, empiezo a tener los primeros casos, y los trato como trato a todos los pacientes desde este enfoque integrativo, pero había algo más que necesitaba comprender, estudiar, y así fue como fui encontrando lugares, instituciones, referentes para poder comprender y tratar mejor a los pacientes. Esto que yo voy a mostrar no es algo tampoco que se vea desde el enfoque clásico, ¿sí? Sin embargo, creo que dada la situación y la explosión que tenemos de autismo, está bueno también poder buscar otros paradigmas, ¿sí? Entender, estamos recién entendiendo el autismo, estamos en los inicios, ¿sí? Y hay un breve tiempo todavía que la ciencia se ha ocupado de su estudio. Tenemos que pasar de la conducta a la neurona. Voy haciendo estos comentarios y ahora voy a explicar por qué desde este punto de vista puedo afirmar eso, por supuesto desde una mirada, desde un paradigma que no es tampoco la verdad, sino que intenta buscar ayudar a estos niños, a estos pacientes que por ahí pueden tener una mucho mejor calidad de vida. Vamos a hacer una breve cronología, muy, muy breve. Se empieza a hablar de autismo a través de, sobre todo, los estudios, las publicaciones de Leo Kanner y Hans Asperger. Leo Kanner, psiquiatra austríaco, y Asperger, vienés, que escriben los primeros tratados de pacientes. Por ejemplo, Leo Kanner había observado 11 niños con ciertas alteraciones en la conexión con el otro, en la vinculación con el otro, en la conducta, ciertas estereotipas, intereses restringidos, y él lo llama síndrome de alteraciones autistas. Habla de una dificultad, un trastorno a nivel afectivo,
que provocaría esta falta de desarrollo, de conexión con el mundo exterior. Asperger, por otra parte, desarrolla su teoría de la psicopatía autista. Se hizo a partir de ahí mucho hincapié en toda la parte, desde el ámbito de la psiquiatría y la psicología, ¿sí? Resulta que Kanner, cuando describe esos 11 niños, habla en ese momento de que eran justamente niños que venían de familias como más pudientes, que los padres trabajaban mucho, se dedicaban a muchas actividades o laborales o para el exterior, y entonces desarrolla el concepto de las madres nevera heladera, ¿sí? Como que había una falta de contacto, una frialdad en el contacto inicial, y a partir de ahí se desarrollaba el síndrome, con lo cual se generó una culpa enorme en las mamás. Después Kanner escribió hizo una publicación que se titulaba En defensa de las madres, como para poder resarcir esto que al comienzo generó, y todavía se sigue este pensamiento a veces acerca de la relación del autismo con la falta de contacto materno. No digo que no puede haber en algún caso, somos una totalidad: cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu, y todas las enfermedades crónicas y los trastornos que son complejos son de origen multicausal. Por eso está bueno considerar todo esto, porque requieren un abordaje integral, ¿sí? Desde una medicina cuerpo-mente y desde todas las áreas de la psicología, de la salud mental que se pueda. Ahora, me pregunto si esos 11 niños que Kanner en ese momento observó y describió, que 6 de ellos tenían trastornos gastrointestinales, ¿qué habría pasado si también los veía un médico de familia, ¿no? Si los veía un médico generalista, un pediatra, ¿no? Y hubiésemos podido investigar también, utilizar recursos de la ciencia para poder ver qué estaba pasando a nivel orgánico. En el DSM hubo cambios en la definición, desde el DSM-1 hasta el DSM-5, ¿no? Y creo que, como digo, estamos en los inicios de la investigación sobre las causas y las variantes del autismo, entonces probablemente para un próximo manual pueda haber algún cambio en la definición. Ahora, lo que llama la atención es que hoy en día los casos de autismo regresivo superan los casos tempranos, y en países industrializados, tecnologizados, aumentó hasta un 10.000% en los últimos 35 años. Veamos un poco sobre los trastornos del neurodesarrollo, entre los cuales entra la categoría de autismo, ¿sí? Los trastornos de espectro autista. Hay un modelo más clásico en donde se da por hecho de que está genéticamente determinado, que el daño es solo cerebral, cuando se encuentra daño, que hay cambios cerebrales estructurales y que es tratable pero no curable. Esto del genéticamente determinado puede que haya dilapidado muchos recursos en algo que, si bien hay una genética, o sea, no hay con el autismo un link, una mutación genética determinada, o algunas mutaciones que podamos decir, bueno, se hereda como una herencia mendeliana, por ejemplo. No. Más del 70% de los casos de autismo no tienen un link genético determinado. Entonces, si bien puede haber una susceptibilidad genética, se sabe que los factores precipitantes son de origen ambiental. Desde el modelo biomédico, está genéticamente influenciado, disparado ambientalmente, el daño cerebral y sistémico, cambios cerebrales metabólicos, tratable recuperación posible. ¿A qué se refiere esto desde el modelo biomédico? Si hay cambios metabólicos, esos cambios metabólicos podrían llegar a corregirse, al menos en parte, desde lo epigenético. Entonces, así podemos hacer un bypass, un puenteo de los polimorfismos genéticos, que ya veremos algunos, y así podemos potenciar todo lo que todavía ese ser, ese cuerpo, mente y emociones puede corregir o mejorar o equilibrar para que se desplieguen su mayor potencial. Entonces,
vamos a notar mejorías y en algunos casos cuando se habla de recuperación posible, no es que se habla de curar el autismo, porque el autismo también es necesario verlo como una condición, ¿sí? Una condición y se habla de condición de neurodiversidad, que está muy bueno hablar de neurodiversidad y condición, solo que si no reconocemos también que puede haber problemas médicos que subyacen al trastorno, nos perdemos posibilidades terapéuticas por solo aferrarnos a un modelo que es, la verdad que también es maravilloso, es súper inclusivo, porque hablamos de condición de neurodiversidad, de poder incluir, de poder integrar, pero también deberíamos tener en cuenta el modelo médico no tiene por qué estar peleado uno del otro. Hay numerosos estudios y evidencia clínica que señalan su vinculación a factores ambientales, alimenticios y también farmacológicos. Bueno, este es la antigua forma, podríamos decir, de autismo que conocimos los de las generaciones desde la mía, las que me anteceden, ¿sí? Esta película, me acuerdo, yo la vi cuando era chica, el nene que tenía una gran desconexión, era un caso de autismo clásico, podríamos decir el autismo de Kanner, y todo el tiempo hacía girar un platito, quizás se acuerden de esta película, y esa era la estereotipia, el interés restringido, era un autismo de libro, con todas las características exacerbadas. Y la película Rainman, que es más moderna, también nos evoca un caso de autismo más clásico. Ahora, ¿podríamos hablar de una nueva forma de autismo? Porque resulta que desde los años 80 se empezó a ver cada vez más casos, empezó a ser cada vez más frecuente el diagnóstico y se fue incrementando de manera exponencial. Casos de autismo como más leve, podríamos decir incompleto en cuanto a la presentación clásica, con otro tipo de características, y también se incrementaron los casos de autismo regresivo. Entonces, había una diferencia, estas son preguntas, ¿no? Esto lo planteo desde otros modelos para mirar desde otras ventanas, desde otras perspectivas simplemente, para poder distinguir algunas cosas un poco más. Como podemos distinguir, podemos ahí intervenir. Si no distinguimos y está todo dentro de la misma bolsa, por ahí no nos planteamos otro tipo de intervenciones y queda todo en el campo de algunas terapias, de las terapias de estimulación y de algunas medidas paliativas. Entonces, veamos a qué me refiero con la antigua forma de TEA. El TEA-S severo, complejo, de etiología genética, el tipo 1, en general con menor coeficiente intelectual, mezcla de mutaciones hereditarias y nuevas, influencia ambiental menos importante, edad paterna relevante, predominio de género 2:1, dismorfismos frecuentes a veces completos, microcefalia o extrema macrocefalia, regresión rara. Es como decir, bueno, desde el nacimiento de los primeros meses detectamos que ya había algo raro, ¿no? Tratamiento o prevención difíciles. En cambio, la nueva forma de TEA de la cual estamos hablando es más leve, de etiología desconocida, podríamos decir tipo 2, mayor coeficiente intelectual en general, mutaciones genéticas desconocidas, influencia ambiental más importante, edad paterna poco relevante, predominio de género 4 o 6:1, varones sobre mujeres, ausencia de dismorfismos, macrocefalia leve y transitoria, regresión común, en general entre los 12 y 24 meses. Ahora, ¿qué hallazgos hay vinculados a la herencia genética? Sí, es mucho más frecuente en el género masculino, vinculado también al HLA-048 llamado alelo nulo. Hay historia familiar en general de autoinmunidad, alergias, asma, diabetes, colitis, tiroiditis, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. O sea, hay una desregulación del sistema inmune ya en la historia familiar. Y encontramos polimorfismos genéticos, se están hallando cada vez más polimorfismos genéticos o polimorfismos nucleótidos únicos que son variantes simples, mutaciones muy simples que todos podemos tener, solo que
se juntan varias de ellas, ¿sí? Y se bloquea mecanismos fundamentales como la metilación, como la transulfuración que nos permite sacar tóxicos y metales del cuerpo. Entonces, puede alterarse el ciclo de Krebs, puede alterarse la vía del folato, el ciclo de la metilación. La metilación es fundamental, ¿para qué? Cuando se produce la metilación, se dona el metilo, que vendría a ser como, por ejemplo, cuando en un partido de fútbol se pasa la pelota, ¿sí? Eso sería, ¿no?, la donación de metilo, y ese metilo es fundamental para la síntesis de ADN, de ARN, de histonas, de fosfolípidos, de neurotransmisores. Bueno, supongamos que esté alterado ese mecanismo, sumado a otro, y a otro, y a otro, y a otro más. No puedo entrar en detalle, en todo caso, en el momento de las preguntas puedo profundizar en alguna de estas cuestiones. Entonces, hagamos de cuenta que viene una carretera, voy por una carretera súper ancha, y varios carriles, y bueno, se produce un choque, se atasca la carretera. Bueno, pero por el costadito puedo pasar. Ahora, si hay un choque, a la par de otro choque, a la par de otro, en cadena, llega un momento en donde no puedo pasar. Entonces, cuando voy desatascando esos atascos que tienen que ver con disfunciones metabólicas a nivel de la metilación, de la transulfuración, etcétera, entonces, y también voy corrigiendo los problemas inmunológicos, endocrinológicos que voy detectando, gastrointestinales y demás. Entonces ahí voy como desatascando, si voy interviniendo a nivel epigenético para que la genética no pese tanto, porque en realidad lo que pesa acá más son los factores ambientales. Entonces veamos el incremento exponencial del autismo de regresión. Fíjense, ¿ah?, que es muy llamativo. Antes de los 60, 70, casi iban a la par, y después sube estrepitosamente a partir de los 80. Entonces, pongámonos a pensar, hagamos un estudio del espacio de exposición. ¿Qué pasó? ¿Qué factores eran desconocidos antes de 1930, crecientes de la mitad del siglo XX y exponenciales a partir de 1980? El entorno estresor. Estamos viendo una situación inédita para la historia de la humanidad. Nunca hemos tenido tantos estresores juntos en simultáneo. Cuando nos ponemos a ver uno por uno decimos, increíble, la biología es maravillosa, con todo esto seguimos en pie. Exposiciones físicas, la contaminación sonora, las ondas electromagnéticas, exposiciones químicas, metales, tóxicos, pesticidas, agrotóxicos, exposiciones biológicas, exposiciones alimentarias, ¿sí?, y exposiciones etológicas y psicosociales. Voy a hacer como un pantallazo en algunas de ellas porque no nos alcanzaría el tiempo para tener profundidad. A veces puse algunas citas, referencias bibliográficas. Con todo gusto puedo ampliar la información o enviar alguna otra información accesoria si alguien lo requiere, y pido disculpas por mencionar algunas cuestiones tan rápido. Es simplemente para dar un pantallazo para poder redondear el tema. Fijémonos, acá hay algo con el tema del autismo regresivo. La interrupción de la flora intestinal inherente podría promover la colonización por una o más bacterias productoras de neurotoxinas. Algunos papás, o muchos papás, refieren a antecedentes de exposición a antibióticos. En realidad, en general, una seguidilla, ¿no? Esos bebés que hacen trastornos, infecciones respiratorias frecuentes, recurrentes, gastroenteritis, tuvieron muchos episodios de tratamiento antibiótico, y después viene una especie de diarrea crónica, ¿sí? Y esto se puede vincular muchas veces a la aparición del autismo regresivo. El debut es relativamente agudo. El niño aparentemente normal se desconecta, se ensimisma en pocos días o semanas, regresa a estadios más primitivos y toscos del desarrollo. Entonces, voy a mencionar la teoría de las catástrofes de un matemático, René Thom, que lo explica así. En un sistema próximo ya al punto de catástrofe, pequeños estímulos precipitadores provocan el efecto de catástrofe, la famosa gota que colma el vaso. Lo que pasa es que no es la gota, es todo lo que fue llenando el vaso también, ¿sí? Hay que prestar particular atención a estos precipitadores, estresores o noxas externas que han alcanzado suficiente intensidad por acumulación, adición o sinergia, y que actúan en determinadas cronoventanas en el momento del desarrollo, en la gestación, y en genotipos de especial vulnerabilidad.
se comprobaron. Hay cuantiosa bibliografía que demuestra trastornos gastrointestinales, inmunes, autoinmunes, nutricionales, inflamatorios, mitocondriales, bioquímicos, de estrés oxidativo, fungales, virales, bacterianos, toxicológicos, endocrinos y metabólicos descritos en la literatura médica. Entonces, vamos a hacer un cambio en las palabras, el concepto, porque el cambio en el lenguaje también permite no fijarnos a una idea o concepto, sino abrir un poco el enfoque para mirar desde otro lugar, desde otra ventana, desde otra perspectiva. Entonces hablemos de los espectros de los trastornos difusos de la conectividad cerebral, como lo refieren algunos autores, ¿sí? Es un gran grupo de desórdenes clasificados de acuerdo a su manifestación clínica y gravedad, anormalidades neuroanatómicas, bioquímicas, metabólicas e inmunológicas similares, que presentan anormal conectividad cerebral, sobreconectividad proximal e infraconectividad distal interneuronal. Entonces, dentro de este espectro de los trastornos difusos de la conectividad cerebral, podríamos, aunque son entidades clínicamente diferentes, ¿no?, pero con una fisiopatología en común, podríamos agrupar a los trastornos del espectro autista, los trastornos por déficit atencional con o sin hiperactividad, y los tics, síndrome de Tourette y otros trastornos del movimiento. ¿Y por qué quise mostrar esto? Porque hoy en día también es un gran problema la sobremedicación de niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad con drogas que tienen efectos adversos importantes que a la larga terminan generando problemas físicos o de dependencia a otros psicofármacos. No digo que no sea necesario en algunos casos, esto es discutible, por supuesto, pero si tenemos otras alternativas terapéuticas antes de tener que llegar a esos psicofármacos, si esas alternativas están dentro de un cambio de hábitos alimentarios, desintoxicación corporal, atender a todas las cuestiones de desregulación bioquímica que interfieren en la conectividad cerebral, entonces vamos a mejorar muchísimo las perspectivas para ese niño y su familia. En los trastornos difusos de la conectividad cerebral encontramos múltiples trastornos digestivos. Según la doctora Leni González, gastroenteróloga pediatra venezolana, que recomiendo buscar en internet, ella es miembro del comité científico del INCA también, de la Liga para la Intervención Nutricional contra el Autismo. Ella realizó miles de estudios, endoscopías, biopsias a niños con trastorno del espectro autista y afirma que el 100% de los niños con autismo tienen trastornos digestivos, ya sean o no evidenciables por la clínica, porque no siempre lo son. Encontramos, entre otros, enfermedad inflamatoria intestinal, hipertrofia nodular linfoidea ileal, desorden inmunológico inicial, alergias alimentarias por IG, G e IG, hiperpermeabilidad intestinal, absorción de fragmentos de proteínas inadecuadamente digeridas, caseomorfina, que viene de la caseína, la principal proteína de los lácteos, y gliadorfina, que viene del gluten, la principal proteína del trigo. Por eso, no solo por cuestiones de intolerancia al gluten y celiaquía que podemos detectar quizás por algunos anticuerpos positivos cuando pedimos el panel, sino también por esta cuestión de la absorción de los fragmentos de la caseomorfina y gliadorfina, están desaconsejados totalmente el gluten y los lácteos de la dieta. Aumento de absorción de oxalatos, la hiperoxalosis, el tema de los oxalatos es todo un tema, por eso se recomienda hacer una dieta baja en oxalatos. Aumento de la absorción de alergenos, toxinas y neuropéptidos, y aumentos de absorción de amoníaco. Trastornos digestivos, disbiosis intestinal. Bueno, la disbiosis es la alteración de la microbiota, de la microflora intestinal, que está constituida sobre todo por bacterias, ¿sí?, algunos virus, arqueas. La microbiota son todos estos microorganismos, principalmente bacterias, que colonizan piel y mucosas en el ser humano, ¿sí? El tema es que cuando se altera esa microbiota y se cambian las bacterias, los microorganismos benéficos por patógenos o comensales, puede haber además un sobrecrecimiento de parásitos y hongos, y todo eso va a generar
aumento de las toxinas, inflamación intestinal, hiperpermeabilidad intestinal, múltiples trastornos que además sabemos que la microbiota tiene una comunicación directa con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, con el sistema inmune. Entonces, una disbiosis va a alterar a la persona con autismo y bueno, sabemos no solo que esto es un tema importante en autismo, sino cada vez se da más importancia a la microbiota como una de las principales causas de enfermedad crónica cuando la persona presenta este estado de disbiosis. Bueno, hay una severa alteración de la microbiota intestinal benéfica, inadecuada digestión de nutrientes, déficit de oligoelementos y ácidos grasos esenciales, dolor, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, flatulencia, meteorismo, gastritis, úlceras, reflujo, sangrado, etc. Entonces, ¿cómo pretendemos que el niño vaya a las terapias, esté bien, no esté irritable, o que duerma bien, o a veces no entendemos las conductas de agresión, de autoagresión, a veces se doblan, se golpean la panza o la cabeza? Entonces, sobre todas estas conductas, muchas veces hay un trastorno orgánico que el niño no está pudiendo expresar y que se manifiesta con alteraciones que vemos conductuales. Entonces, otro gran tema es, justamente por todo lo que acabo de decir, cuán importante es la dieta en el tratamiento de los trastornos del espectro autista. Yo puedo decir que la dieta hace a un 50% del tratamiento. Más que dieta, yo le explico a los papás, es un cambio de hábitos alimentarios. Un cambio de hábitos para toda la familia, no para el paciente que tiene autismo. De hecho, la genética es la misma, ¿sí? Y el niño manifestó todo su desequilibrio a través de un trastorno del espectro autista, pero sus padres quizás, o sea, vemos, como les mencionaba, papás, tíos, abuelos, hermanos, que pueden llegar a tener un problema metabólico, autoinmune, inflamatorio, enfermedades crónicas de todo tipo. Entonces, a todo el mundo en la familia le va a venir muy bien hacer el cambio de hábitos alimentarios. Y en todo caso, fuera de la casa, quien quiera que coma diferente, pero no delante del niño, porque el niño no puede, o el paciente no puede estar comiendo algo diferente a lo que come el resto de la familia. Lo ideal, y cuanto mejor funciona, es cuando todos hacemos un cambio de hábitos, y hoy en día no hay a quien le venga mal. De hecho, lo que yo recomiendo es lo que hago de hace décadas, mis hijos desde la panza, y bueno, en mi casa lo que se come es lo que justamente promuevo, y lo que no existe en mi casa, en la alacena, en la heladera, es justamente lo que desaconsejo. ¿Qué es lo que está totalmente desaconsejado en este tipo de dietas? Lácteos, ¿sí? Lácteos sobre cualquier variante, leche y todas sus variantes, sobre todo de vaca, también de cabra, porque tiene caseína más suave, y por lo menos al comienzo del tratamiento, durante muchos años, hasta que se logre desinflamar el intestino, otros lácteos que podrían llegar a incluirse como de búfala, de oveja, de camella, pero bueno, al comienzo se suprimen todos los lácteos, gluten, soja, glutamato, todo lo que tenga glutamato monosódico, el resaltador del sabor que está puesto en todas partes, el adictivo por excelencia. Es muy controvertido su uso, pero como genera mucha lealtad al consumo, se sigue utilizando. Es sorprendente si uno se pone a ver los 1001 nombres que tiene el glutamato monosódico, que es el Ajinomoto, el E621, INS 621, puede estar con el nombre de proteína vegetal hidrolizada. El glutamato actúa como un neurotransmisor excitatorio, o sea, si nuestro cuerpo lo produce o lo absorbe en pequeñas cantidades y lo utiliza el sistema nervioso en la medida justa, es necesario. Ahora, en estas cantidades que se suele acumular debido al consumo de glutamato, esto produce un daño neuronal por excitotoxicidad, la dispara la neurona todo el tiempo, ¿sí? Entonces termina produciendo daño, y no solo es dañino en el autismo, sino para todas las patologías crónicas, sobre todo neurológicas, pero también de tiroides, y produce daños a todo nivel. Así que recomiendo ver este tema. ¿Y qué pasa? El glutamato es la contrapartida del GABA, ¿sí? El glutamato es como el acelerador del auto y el GABA el freno del auto. Entonces, bueno, si vamos pisando todo el tiempo el acelerador y el freno, lo gastamos al freno, y si vemos un déficit de GABA, en general tenemos que reponer el GABA y limitar, excluir completamente todo tipo de alimento
o aditivo que tenga glutamato. Grasas alteradas, colorantes y conservantes, endulzantes, bebidas gaseosas o saborizadas, jugos en caja o sobre. Bueno, hay para hablar de todo, de cada uno de estos renglones. Y que la dieta sea baja en carbohidratos, ¿sí? Muchísimo más alta en grasa, más bien cetogénica, pero una cetogénica saludable, ¿sí? Con alimentos que realmente tengan un alto contenido de grasa, pero de animales pastoriles, huevos ecológicos, ¿sí? Y grasas vegetales también necesitamos muchas. Y los oxalatos, ¿sí? Que sean bajas en oxalatos, porque la selga, la espinaca, la remolacha tienen oxalatos, son sanas, pero fíjense, o sea, un jugo verde que está de moda ahora y que, claro que lo promovemos a los jugos verdes, pero un jugo verde lleno de espinaca, apio y un poco de remolacha es un cóctel de oxalatos. Entonces, quien está en una dieta biomédica o que tiene otro tipo de problemas, ¿no? Osteoarticulares, de cálculos renales por exceso de oxalatos, tiene que hacer una dieta baja en oxalatos. El tema es que entran en grandes cantidades, aparte esto que había mencionado de la disbiosis, o sea, la disbiosis que genera, que reduce ciertas poblaciones bacterianas que se podrían alimentar de oxalatos, como el Oxalobacter formígenes o algunos lactobacilos, no están. Entonces el oxalato llega a grandes cantidades, atraviesa el intestino que está permeable en grandes cantidades y va directo a depositarse donde hay inflamación, ¿sí? Y en el niño con autismo hay neuroinflamación, entonces va al cerebro, en el cerebro intercambia mineral por metal y se forman complejos con los metales y los oxalatos, y así vamos concatenando todo, ¿no? Y vamos viendo cómo podemos a cada punto, a cada nivel intervenir y por qué la dieta es tan importante. Procurar incluir alimentos altamente nutritivos, vitaminas, minerales, oligoelementos, fitonutrientes, enzimas y antioxidantes. También tenemos que suplementar, la suplementación es muy importante en los niños con autismo, ¿sí? Alimentos orgánicos, ecológicos, todo lo que se pueda, grasas, omega 3, colesterol, grasas saturadas de cadena media, grasas monoinsaturadas. Fruta, consumo moderado, porque hay que tener cuidado con el excesivo consumo de carbohidratos, por múltiples motivos, ya voy a explicar, si me da el tiempo. Huevos y carne de animales pastoriles, como les dije, agua filtrada. Ahora voy a mostrar cómo esta charla está orientada sobre todo a farmacéuticos y bioquímicos, busqué más material para el público. Así que quiero mostrar algunos estudios, por ejemplo, este estudio que determina los péptidos opiáceos en orina. Este está hecho en Estados Unidos, laboratorio Great Plains, y el de abajo en Metabolómica de Córdoba. Entonces así podemos ver si los pacientes tienen, también están eliminando muchos péptidos opiáceos por orina, y si son más bien del gluten o de la caseína, y esto también termina de convencer a los padres, a los que están a cargo de la dieta del niño, además de darnos más elementos para la terapéutica. Bueno, les dejo, eso los pueden entregar algunas publicaciones, estudios científicos respecto al gluten y la caseína en el autismo. Esto también, el diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca. Entre los síntomas, fíjense que está, entre los extraintestinales está autismo, y uno de los autores del trabajo es Alessio Fasano, que es uno de los popes en celiaquía, ¿no? Intolerancia al gluten. Bueno, disbiosis, todos los problemas que genera disbiosis. Así voy a hacer un pantallazo, como dije recién. Bacterias. Puede haber bacterias patógenas, menciono algunas, cuyos metabolitos, ¿no?, van a producir diferentes alteraciones a nivel metabólico, inmunológico y nerviosa, en el sistema nervioso. Por ejemplo, este HPA, a ver si me sale ácido hidroxifenilhidroxipropiónico, creo, está involucrado con poco o ningún lenguaje y bajo tono muscular. Y el 4-cresol y otros metabolitos que produce el clostridio impide la conversión de dopamina en epinefrina, porque inhibe la dopamina descarboxilasa, creo que se llama esa enzima. Bueno, entonces la dopamina se acumula, y la dopamina, con formas reactivas de oxígeno, se transforma en una molécula muy reactiva.
Entonces es un radical libre. Entonces, y si la dopamina se acumula, y eso se puede demostrar porque hay un aumento de la excreción de ácido homovanílico, por ejemplo, eso resulta neurotóxico y además altera todo lo que es los mecanismos de los diferentes neurotransmisores, ¿sí? Se cree que este problema también de disbiosis, exceso de Clostridium, producción de estos metabolitos, a la larga, en las personas, en los adultos, puede ser una de las bases que precipiten el Parkinson, ¿sí? Parásitos. Bueno, varios y diversos, todos tenemos parásitos en realidad. Lo que tenemos que tratar de hacer es reducir la carga parasitaria. Y en los niños con autismo en general se detectan muchos parásitos, ¿sí? Que también producen sus metabolitos tóxicos o que generan cambios en la conducta, en el comportamiento. Y como si fuera poco, los otros invitados son los hongos, principalmente Candidiasis, que liberan alcoholes y carbohidratos, ¿sí? Que interfieren en procesos metabólicos, inmunológicos también y en la conducta. Cuando se liberan muchos alcoholes, y eso lo vamos a ver en un test, se explica así la conducta del niño cuando está como embriagado, la risa sin causa, cuando está muy inquieto, ¿sí? En cambio, cuando está más agresivo, puede haber lo que deducimos dentro de lo que puede ser la disbiosis, que hay muchos Clostridium. Entonces, perdón, y ahí está, la intervención nutricional siempre es individual. Si el niño tiene mucha, o el paciente tiene mucha candidiasis, entonces ahí vamos a poder indicar una dieta, debemos indicar una dieta mucho más baja en carbohidratos. Ahora, si hay mucho Clostridium, necesitamos una dieta baja en proteínas, reducir la cantidad de carne, ponerlo más vegetariano. Y así vamos con todos los hallazgos que tenemos, pudiendo establecer un marco terapéutico súper rico, impresionante. Esto es una publicación del PRONAP del año 2017 que me sorprendió gratamente. El doctor Miguel Larguía, reconocido neonatólogo de nuestro país, escribió sobre disbiosis, el capítulo 1, y habla de la vinculación de la disbiosis a los desórdenes del espectro autista. Les sugiero ver, está en internet, todas las actualizaciones del PRONAP. Esta es la del 2017. Este artículo es muy interesante porque tiene extensa bibliografía a la cual pueden entrar y seguir investigando. Neuroinflamación en autismo. En cuanto a lo ambiental, pongo como ejemplo este trabajo, hay muchísimos. Este trabajo del 2005, imagínense ahora en el 2021, hallan 287 químicos distintos en el cordón umbilical de niños recién nacidos. Pesticidas, aditivos industriales, teflón, 76 producen cáncer, 94 tóxicos para el cerebro y sistema nervioso, 79 causan defectos del nacimiento y desarrollo normal. No es el único, hay muchos más. Veamos un ejemplo en la naturaleza. El pescado, sí, era muy sano comer pescado, aparte nos aporta, entre otras cosas, omega 3, fósforo. Es una carne muy digerible, pero antes de la contaminación ambiental, la carne más sana era el pescado, después le seguían las carnes blancas, las aves, y después las carnes rojas. Hoy en día podría decir capaz que es al revés. Una carne de vaca de pastoreo, que sepamos de dónde viene, por ahí es mucho más saludable que una carne de un pollo de origen dudoso. Bueno, no hablemos del pollo de cría estabulada para consumo humano, y el pescado, que lamentablemente para que sea saludable tiene que ser recién pescado y de aguas no contaminadas. Y si vamos a comer pescado, procuremos que no sea, ¿no?, el atún, por ejemplo, que es carnívoro y que se come otros peces más chicos y que por esto de la bioacumulación, la bioamplificación de la concentración de mercurio y de otros tóxicos, los pescados más grandes, carnívoros, terminan acumulando muchísimo más metales. Hay que tener cuidado también con los omega 3, los aceites omega 3 que se comercializan, que provienen de animales contaminados con metales. Tiene que tener la certificación IFOS para asegurar, o cualquier otra certificación, no la única que permita, asegurarnos que no estamos, por un lado, subsanando la falta de ácidos grasos omega 3, pero por otro lado, intoxicando más.
Bueno, los agrotóxicos, y acá en Argentina son un gravísimo problema, todo un tema, y su vinculación al autismo también está documentada. Y vamos a la contaminación electromagnética, que era totalmente rara, infrecuente, el uso de celulares después de los años 80, pero antes las ondas eran ondas sinusoidales, mucho más parecidas a lo natural. Ahora son ondas pulsátiles cuadradas. Esas ondas pulsátiles cuadradas producen una agitación de las moléculas, de las proteínas. Esto es algo inédito para la biosfera. Sabemos que la tecnología 5G, muchos ambientalistas trataban de evitarla por los problemas que se sabe que ocasionan, ¿no? Peor que la 4G, pero bueno, sin embargo, todavía no tenemos bien expuesto este tema, y es un tema del cual nos tenemos que ocupar. Y si decimos que agitan las proteínas, desnaturalizan moléculas, son proteínas, las enzimas, neurotransmisores, hormonas, fermentos digestivos, membranas celulares, tejido muscular, colágeno, etc. Los niños con autismo tienen afectada la función de muchas de estas proteínas, y quería comentar, hay un trabajo de la doctora Clavero Ortiz de Barcelona, que ella es pediatra, epidemióloga y miembro de la Liga para la Intervención Nutricional contra el Autismo. Hizo un estudio hace bastantes años sobre la mayor densidad de autismo en poblaciones de un área de, creo que era 400 kilómetros a la redonda en California, donde explotó también el autismo, y ahí se pudo estudiar algunos factores causales también ambientales cuando no estaba todo tan diseminado, y ella muestra cómo en esas áreas de California que tenían más o menos mismo nivel sociocultural, todas las otras variables eran similares, pero era mucho mayor la prevalencia de autismo en áreas cercanas a las torres de celular. ¿Sí? Entonces hay que tener especial atención a la cronoventana gestacional, evitar el Wi-Fi, por lo menos que se desconecte a la noche, no tener los celulares y las pantallas encima. Evitemos la contaminación electromagnética excesiva dentro de lo que podemos evitar, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería mencionar. Para no hacerlo más largo, voy a pasar a la otra diapositiva, a la otra filmina. Bueno, la contaminación ambiental, los químicos, los metales. Bueno, nosotros miramos la manzana, nos comemos la manzanita, pero esa manzanita que ha estado cosechada a la par de una carretera tiene tranquilamente insecticidas organofosforados, organoclorados, clorpirifos, bifenol A, plomo, metilmercurio, arsénico, manganeso. Puede tener algo o gran parte de eso. Bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, inhibidores bromados de la combustión, compuestos perfluorados. Entonces, todo lo que es la contaminación ambiental, la exposición, la dieta industrializada, la comida industrializada, aumenta el estrés oxidativo, se altera la detoxificación. Hay alteraciones endócrinas, bioquímicas y metabólicas, que se suma a la susceptibilidad genética de la cual hablé, y promueven trastornos funcionales y orgánicos, desplazando micronutrientes esenciales. Hay un impacto acumulativo sinérgico con coexposiciones en individuos vulnerables que lamentablemente no son detectados. Entonces, las bases terapéuticas para el tratamiento, para tomar mejores decisiones terapéuticas, debemos basarnos en los conocimientos médicos y científicos ya establecidos, en los signos y síntomas clínicos y los resultados de los análisis de laboratorio de cada paciente, continua formación que permita mejorar nuestra hipótesis casual y protocolos de tratamiento, permanente diálogo con los padres para un seguimiento correcto. Como decía, hay suficientes indicios, datos, información y publicaciones que muestran las probables causas desencadenantes y concomitantes. Fenómenos tan complejos como el autismo deben abordarse con metodología también nueva y compleja. Deben estudiarse y abordarse de esa manera, para que podamos ponernos a la altura también de lo que está sucediendo y brindar las mejores alternativas preventivas, porque desde este modelo se habla de prevención de autismo. Se dice que aproximadamente el 25% de posibilidades de tener autismo
tiene el hermanito de un paciente ya diagnosticado con autismo. Pero, sin embargo, haciendo mención de nuevo a la doctora Clavera Ortiz, que ella ya viene con muchos años de experiencia en tratamiento y prevención, y esas madres que han tratado a sus hijos también han cambiado la dieta, después tuvieron otro hijo, y la perspectiva es totalmente, bastante mejores perspectivas, podríamos decir, cuando la mamá ya hace prevención desde lo gestacional. Entonces, podemos hablar de una mesa de 3 patas, ¿sí? Nutrir, desinflamar y desintoxicar como pautas terapéuticas, a la par de las terapias, a la par de todo lo otro que se hace habitualmente. Esto es como tratar de mejorar el hardware para que funcione mejor el software, ¿sí? Las 6D: dieta, digestión, diaria evacuación, disbiosis controlada, desinflamación y desintoxicación. Por eso, en los pedidos de laboratorio, obviamente no podemos pedir todo de entrada, por los mililitros de sangre, además que eso implicaría, pero dentro de toda esta amplia gama de pedidos de laboratorio, elegimos bastante, ¿sí? Algunos para comenzar y otros para continuar, ¿sí? Además de lo que llamamos estudio de rutina, bueno, fíjense los linfocitos, algunos tipos de linfocitos, CD3, CD4, CD20, CD8, interleuquina 6, interleuquina 8. Esto nos da cuenta de cómo está el sistema inmune, si está potenciado los mecanismos inmunológicos que llevan a la inflamación. Además de eritrosedimentación, siempre pedimos proteína C reactivo ultrasensible para ver los marcadores de inflamación, homocisteína también. La homocisteína elevada nos habla de inflamación, nos habla de alteración en el ciclo de la metilación, puede acompañarse de pobres niveles de folato. Si hay una mutación, que es la mutación de la enzima metilente tetrahidrofolato reductasa, ya la voy a mostrar, tenemos que tener cuidado con el ácido fólico. Esa persona no podría consumir ácido fólico, en todo caso ácido folínico o metilfolato. Bueno, normalmente para el embarazo y para ya quedar embarazada se le da a una mamá ácido fólico, que es el más difícil de metabolizar, que requiere 4 pasos, en vez de los folatos que requieren 3. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, voy a mostrar este pantallazo también. Si podemos, pedimos todo lo que son los plaguicidas, metales en sangre, puede ser metales en orina también, oligoelementos, vitaminas, minerales, todo lo que sea vinculado a grasas, por ejemplo, bueno, aparte colesterol, que los niños tienen bajo el colesterol. Otro tema, está demonizado el colesterol, y un colesterol por debajo de 160 es muy contraproducente para el sistema nervioso, para funciones básicas, para la estructura. El colesterol debe estar por arriba de 160. Tratamos de subir el colesterol y a veces encontramos colesteroles de 120, 130, 140, son muy bajos. Bueno, así yo trato de mirar un poquito y hacer mención, después me pueden preguntar sobre alguno específico, ¿sí? Todo el panel de celiaquía, de hormonas tiroideas y de TSH, todo, incluyendo, si se puede, la T3 reversa. Puede haber una dificultad para convertir T4 a T3 y se transforma en T3 reversa. Ácidos orgánicos urinarios, las carnitinas. Bueno, un análisis integral de ese completo, ideal sería este análisis. Desde ahí a otros que se piden, hay estudios que son muy buenos de microbiota. Bueno, mínimamente análisis físico-químico, sangre oculta, calprotectina, elastasa. No todos les pido sangre oculta, aparte hay que hacer la dieta para la sangre oculta. Y bueno, voy viendo, no todos les pido calprotectina, depende del grado que tengan también de inflamación intestinal. Pero si puedo, aprovecho y pido todas estas determinaciones. Alfa-1-antitripsina, IgA parasitológico seriado escobillado anal, detección de Clostridium, toxinas A y B, Microsporidium, Isospora-B y Cryptosporidium, y micológico con recuento de cándidas y antifungigrama, y virológico. Otros que puedo pedir, el tipaje HLA de Q2, de Q8, para ver mayor predisposición a celiaquía, y este que había mencionado recién, la mutación de la metilente tetrahidrofolato reductasa en las 2 variantes, más esta se vincula con el autismo, ¿sí? Bueno, acá hay un estudio de un análisis de heces, este es de Estados Unidos.
Fíjense, este test de intolerancias alimentarias, este test es por IgG. Entonces vemos, no es alergia, es intolerancia o sensibilidad alimentaria. En realidad no es por IgE, sino por IgG. Entonces acá tenemos un panel grande de muchos alimentos a los cuales el paciente le puede tener intolerancia. Entonces, al excluirlo de la dieta, también logramos aquietar el sistema inmune. Esto se puede manifestar por síntomas digestivos o extradigestivos. Este es uno que se hace acá, el Check-up 100, para 63 alimentos, y hay otro que hace el laboratorio metabolómica también. Y este es un estudio de metales tóxicos y minerales en pelo. Fíjense este paciente, lo elevado que tiene el plomo y el mercurio. Un paciente mío. Perfil de ácidos orgánicos urinarios totales microbianos. Este va mucho más allá que el que conocemos como el perfil de ácidos orgánicos que se hace para detectar las anomalías metabólicas. Este nos da biomarcadores de disbiosis intestinal. Indirectamente podemos inferir por los ácidos orgánicos que están elevados qué bacteria, qué hongo, qué patógeno hay, y también brinda una información detallada sobre neurotransmisores, metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, de los aminoácidos, alteración del ciclo de Krebs, disfunción mitocondrial, intoxicación, marcadores de intoxicación, déficit de nutrientes. Muy completo este estudio. Y este se pide a la par, se hace en orina y se pide junto en general con el de ácidos orgánicos, y es para detectar más bien hongos. ¿Sí? Acá están los polioles que les mencionaba, que están muy presentes cuando hay candidiasis, y los monosacáridos, como la arabinosa. Bueno, este se hace afuera, podemos hacer test de estudios para ver errores en la metilación. Entonces, sabiendo cuáles son los errores en la metilación, yo ahí puedo ir a ciencia cierta con la suplementación. Por ejemplo, si la persona tiene un error, una mutación a nivel de una enzima vinculada a la metilación, puede ser metilente tetrafolato reductasa y el receptor de la vitamina D juntos, entonces no conviene, le puede hacer mal que le dé vitamina B12 como cianocobalamina. Le tengo que dar la hidroxicobalamina, que es muy difícil de conseguir acá en Argentina. Ahora hay un proveedor que sí lo tiene, pero bueno, había poca cantidad. Y si no, la metilcobalamina, también en algunos casos, pero esa lamentablemente no se consigue en Argentina. Hay muchos suplementos que sí, pero otros que no, como también los folatos. Por ahí el ácido folínico, que se puede extraer de la especialidad de la leucoborina, pero después el metilfolato no se consigue acá. Bueno, este es un test súper completo de microbiota que se hace a través de la saliva en Estados Unidos. Y bueno, por último, ya para cerrar, me pregunto, ¿no? Simplemente me pregunto mucho, nos preguntamos si los niños con trastorno del desarrollo no están siendo como los canarios de las minas, que son los primeros en enfermarse cuando ya empieza a faltar el oxígeno. Entonces, desde el enfoque tradicional se pone énfasis en lo social, el lenguaje, la emocionalidad y la conducta. Es un enfoque el más clásico. Si completáramos esta pirámide con todo lo que vemos en el enfoque biomédico, disfunción mitocondrial enzimática, desequilibrio de neurotransmisores, trastornos gastrointestinales, parasitarios, disbiosis, trastornos endocrinológicos, nutricionales, tóxicos, metabólicos, infecciosos, inmunológicos, medio ambiente, interacción con los genes, si en cada una de estas áreas de la pirámide pudiéramos intervenir, entonces todo lo que está en la punta de la pirámide tiene que, por ende, mínimamente mejorar. Y bueno, yo le sumo la homeopatía, ¿no?, que actuaría a nivel de lo que llamamos los homeópatas la fuerza vital, la energía vital, y eso hace que se produzca una mejoría de adentro hacia afuera, de lo emocional a lo físico. Este tipo de trastornos es multicausal, por eso requieren un abordaje integral. Este es el libro Medicina que cura, que escribimos con el doctor Luis de Tinis, que ya no está en este plano. El capítulo 9 habla de autismo y de tratamientos biomédicos de autismo.
no está disponible ahora, está agotado, pero ya en algún momento va a haber otra edición. Bueno, quedo atenta a los comentarios, a las preguntas. Muchísimas gracias. Excelente, Graciela. Yo te diría, te haría una pregunta. ¿A qué edad? Primero uno lleva normalmente a los niños, ¿no es cierto? Uno los lleva al pediatra, ¿verdad? Sí. ¿A qué edad, cuándo se puede dar cuenta el pediatra de que el nene tiene algún tipo, un posible autismo, que encuentra que hay algo en meses, hay que esperar un año? ¿Cuándo puede empezar a visualizar algo que está Está muy buena fallando? esa pregunta. Eh, Creo que los primeros que suelen notar algo son los familiares. A veces mamá y papá no, porque no sé, es el primer hijo, porque les cuesta ver alguna dificultad en su hijo, pero bueno, alguien con mucha cautela pasa a veces que una abuela, un abuelo, un familiar, un amigo hace mención de que algo no anda bien, de que algo es diferente. El pediatra en su consultorio, cuando hace el seguimiento, puede también evidenciar esto. Y antes, eh, podríamos decir en otras generaciones, el pediatra bien decía, tarde o temprano el niño habla, el niño camina, ya falta estimulación. Hoy los médicos tenemos que decir, bueno, atención, acá hay algo, acá hay algún signo de alarma, el nene no sé, no conecta la mirada, tiene intereses restringidos, le cuesta sociabilizar, tiene algún tipo de conducta que preocupa. eh, eh, entonces, hay dificultad en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motor, bueno, todo lo que puede implicar un trastorno del desarrollo, que puede llegar a ser un trastorno del espectro autista u otro trastorno del desarrollo o un retardo del desarrollo, siempre se debe consultar. Siempre. No nos quedemos con esa duda, porque cuanto más temprano podamos hacer el diagnóstico, mejor. Un diagnóstico de autismo no se puede hacer a edad tan temprana en un bebé, pero sí puede haber, ¿no? En el primer año, los primeros años de vida, alguna sospecha que nos haga pensar que si sigue esta evolución, este retardo en el desarrollo, podría llevar a algo por el estilo, o hay una posible deriva hacia un autismo, y se puede de entrada hacer todo lo necesario, desde la estimulación de las terapias y desde lo médico. Es más, cuando hay una regresión autística, el niño aparentemente venía teniendo un desarrollo normal, o por ahí alguna que otra cosa que podía llamar la atención, pero los padres dicen, hubo un antes y un después de esto, después de este episodio, o desde hace un par de semanas o un mes, mi hijo desconectó, no está igual, pasa esto. Eso debería considerarse una situación de emergencia médica. Investigar todas las posibles causas que hayan llevado a esa situación y tratar en lo posible de revertirla. En realidad, vos nos has mostrado un abanico, ahora voy a ir con las preguntas, nos has mostrado un abanico realmente de estudios, de posibilidades de que un médico pueda seguir, ¿no es cierto? Y pueda seguir al niño. Pero en sí, ¿hay médicos pediatras que traten a niños autistas exclusivamente? ¿Hay una especialización en esto? Sí, o sea, yo estoy hablando desde un lado que no es clásico todavía, ¿sí? Quienes se ocupan dentro del paradigma hegemónico, clásico de estos trastornos, y que son súper necesarios en el equipo interdisciplinario, son los pediatras especializados en neurodesarrollo y Ah, también neurólogos que están especializados bueno, en pediatría y en trastornos del desarrollo. bueno, entonces acá hay algunas preguntas que son preguntas y que emanan preocupación o interés por justamente lo que acabas de decir y para poder enfocarse mejor. Melina dice, hola, soy mamá de un adolescente con autismo.
¿A qué médico le puedo pedir esos análisis o al menos los principales? Bien. Somos en Argentina varios... ¿respondo? Por favor. Bien. En Argentina hay varios médicos que nos ocupamos de este tema, ¿sí? Puedo pasar esa información, y también en la Fundación Bioabordajes del Autismo de acá de Argentina, estamos los médicos referentes. Y en LINCA, México, no, porque se hizo una institución llamada LINCA Argentina tomando ese nombre y lamentablemente no tiene nada que ver y no promueve lo que se hace ahí. Pero LINCA, Liga para la Intervención Nutricional contra el Autismo, también tiene un área en su página donde muestra cuáles son los médicos certificados que están en condiciones de hacer todo este tipo de estudios. Luego sería interesante que pongas nuevamente tu primera, compartimos y pones tu primera diapo, bien, en donde está tu mail, ¿no es cierto? Bien. A ver. Sí, ¿Estoy compartiendo todavía? No, cortaste ya. Bueno. Porque mientras nosotros vamos conversando, todos aquellos que estén interesados, que se dirijan directamente a tu mail. Bueno, vos estás lejos, pero... Sí, pero yo atiendo en Buenos Aires también y atiendo online. Y de todos modos, bueno, aparte de mí, hay pero otros. tenés colegas que los pueden ir siguiendo desde acá, totalmente. Porque siempre uno necesita el mimo de la protección, de estar cobijados como padres, sabiendo que está tratando de hacerlo mejor, ¿no es cierto? Que no se esté equivocando y que, bueno, esos pasos que va dando van siendo hacia adelante. Totalmente. Hay toda una red de contención en ese sentido. También grupos en WhatsApp de padres, papás y mamás que, bueno, están en permanente contacto para, bueno, apoyarse con lo de la dieta, con toda la información que van necesitando transferirse unos a otros para poder salir adelante con todo este tratamiento. Entonces, Melina ya sabe dónde te puede encontrar y aparte vos también, aparte diste recién, y aparte aclaraste de que la asociación tiene que ser no de Argentina, sino de México. LINCA, ¿verdad? México, y la Fundación de Abordaje del Autismo de Argentina. Muy bien. Tengo un hijo con Asperger desde el nacimiento y como mamá, perdón, no dije el nombre, Estela Maris. Como mamá percibí síntomas, sin embargo, ningún médico le dio importancia. Recién el DX se hizo a los 17 años de edad, luego de recorrer infinidad de especialistas. ¿Ves lo que te digo? ¿Cómo te encontrás con esa falta de apoyo y que te das cuenta que si es desde que nació, es como que te sentís que perdiste 17 años golpeando puertas, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Por eso es importante comunicar. Estamos en el mes del autismo, el 2 de abril fue el día de... Sí, el 2 de abril fue, ¿no? El día de las Malvinas, sí. Exacto. Bueno, después dice Marcelo, un retraso madurativo detectado en la niñez puede acentuarse aún más con la edad adolescente. Puede, sí. Y la base del tratamiento siempre es la misma, independientemente del diagnóstico, porque vamos a encontrar siempre diferentes problemas metabólicos, nutricionales, inmunológicos, toxicológicos, que una vez que lo vamos solucionando, bueno, damos a ese individuo las mejores perspectivas para que su biología se active, funcione de la mejor manera posible. Ana María dice, una mamá que tomó de pequeña
metilfenidato para el trastorno de atención y conducta. ¿Puede ser que después tenga su niño autismo cuando nace o al año de vida? No sé responder esa pregunta. Deduzco que no, pero no sé responder. Buenas noches, acá dicen. ¿Se utiliza el cannabis en el tratamiento? En caso afirmativo, ¿en qué casos y por qué mecanismo actúa? Se utiliza el cannabis en el tratamiento. Yo particularmente no lo utilizo, yo uso otras herramientas terapéuticas, fitoterapia, aceites esenciales medicinales, o en formas de extractos secos, o a veces algunas tinturas madre, homeopatía, suplementos, eh, eh, prácticas técnicas del naturismo para ayudar a desintoxicar el cuerpo. Pero si considero que el paciente necesitara cannabis o es un paciente con indicación para cannabis, sí lo derivo. Eh, la indicación fundamental es cuando hay epilepsia, pero también puede ser por trastornos del sueño o alguna cosa que yo no la pueda manejar desde la terapéutica, que ya es bastante amplia que uso. Pero hay otros colegas míos que sí usan como herramienta terapéutica el cannabis y bueno, andan bien para lo que necesitan. Si no, creo que no está indicado en todo el mundo. Perfecto. Marta dice, por efecto de la pandemia, ¿se puede disparar el autismo? Bueno, estamos hablando, esto es una pregunta que tiene muchas aristas, muchas. Me vienen muchas cosas para decir. El tema de la pandemia es algo que a todos afectó de manera diferente, pero todos nos vimos afectados. No ha habido ningún área, dominio del ser humano, económico, familiar, profesional, social, personal, emocional, que no haya sido afectado o tocado, o es muy raro. Yo lo que puedo ver es que a partir de toda la pandemia y el aislamiento tan prolongado, se han potenciado muchísimo los trastornos, en los niños los trastornos de la conducta, del sueño, la ansiedad, la depresión, en los papás también. El uso de psicofármacos se ha incrementado estrepitosamente, la alimentación y sobre todo al comienzo, que la gente se aisló y compró comida así tipo de guerra y todo en lata, todo fideo, todo. Bueno, y aparte disminuyó el poder adquisitivo, entonces no se tiene acceso a alimentos de alta calidad. Bueno, también el uso indebido y el abuso de ciertos fármacos que tendrán su efecto terapéutico, pero tienen sus efectos adversos también y usados de manera prolongada. Hablando de fármacos, el paracetamol, hay un estudio del doctor William Shaw, un gran investigador en el tema autismo y el director del laboratorio Great Lands en Estados Unidos. Él es doctor en bioquímica, en química. Hizo un trabajo muy interesante sobre la probable vinculación del paracetamol como un cofactor importante en el disparo del trastorno del neurodesarrollo del autismo. Lo puedo facilitar. ¡Wow! Qué tema, ¿no? El paracetamol es bastante tóxico, de hecho hay más de 2.500 estudios, si busco en PubMed, hay como 2.500 estudios o más que hablan de la toxicidad del paracetamol. En Cuba, por ejemplo, no se vende sin receta. El paracetamol, cuando hay un error en la metilación o en la transulfuración, tenemos menos glutatión disponible, por ejemplo, para desintoxicar. Si viene una carga tóxica muy fuerte en un niño, en un bebé, ¿no? Supongamos que está en contacto con metales, aluminio, mercurio, y encima justo, bueno, se le da paracetamol para evitar un cuadro febril o porque tiene un cuadro febril y de continuo, y ese niño ya viene susceptible, vulnerable, ese paracetamol puede resultar neurotóxico. No es
es como decía, bueno, recordemos la teoría de las catástrofes, no es el causante, es la gota que colmó el vaso. ¿Mm? Entonces, pero es tan amplio el tema, se puede hablar de tantas cosas. Bueno, volviendo al tema pandemia, eh, eh, la repercusión que tuvo a nivel emocional en los padres, en los cuidadores, en los niños, que aparte han estado encerrados, los niños con autismo han sufrido muchísimo, han dejado de tener terapias, ha habido retrocesos. Dentro de todos los pacientes, de los médicos que hacemos tratamiento biomédico, que lo podemos pilotear por otro lado, hemos podido ayudar con los trastornos de ansiedad, con los trastornos del sueño, con otras cosas, sostener desde la medicina integrativa. Y bueno, y así no ha sido tan importante o tan grave el retroceso como en otros chicos que no han tenido nada, que han quedado suspendido todo. Entonces yo ahí pongo en una balanza, ¿no? Bueno, qué ganamos y qué perdemos con cada decisión que tomamos también, y cuál es la consecuencia a corto y largo plazo. Es un tema que tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas y sí, porque el año pasado y este también hemos escuchado muchos disertantes, todos especialistas, y todos tenían un punto en común el año pasado, que era el COVID-19. Por todo lo que estaba causando en cada una de las especialidades, hasta a nivel de piel también. Entonces, bueno, sí, es verdad, tiene muchísimas, muchísimas aristas. Bueno, Graciela, no quiero demorarte más. Acá todos están agradeciendo. Cada una de tus respuestas también fue agradecida por el que la hizo. Y realmente fue maravillosa la charla, muy, muy, a pesar del tiempo corto, fue muy sustanciosa. Y bueno, quizás podamos hacer una segunda parte con casos clínicos y todo lo que vos me dijiste que tenías de material. También yo vi que ahí en la primera filmina tenés también una página web, ¿verdad? Sí. Como para que también... Está un poco desactualizada, estoy en eso, pero está ahí la página web y tengo mail, cualquier cosa me pueden escribir. Sí. Como para que te puedan escribir, vos puedas orientar, y podamos ayudar a todos y nos ayudemos todos entre todos, que eso es lo más importante. Fue un placer, Graciela, muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos, realmente nos hacen muy felices. Mañana empezamos con el ciclo de conferencias del colegio y el laboratorio Casasco. Vamos a tener el tratar vacunas COVID-19 y el escenario 2021, que esto está volviéndonos locos y está cambiando en forma permanente. Vamos a tener nada más ni nada menos que al doctor Roberto de Bag, que es un infectólogo sumamente reconocido y que está trabajando mucho a nivel ministerio, y bueno, ustedes saben que para todo esto hay que sumar a todos los que más se puedan, porque como les decía o estábamos hablando, hace un año empezamos con 100 y ahora estamos en 20.000 y esto es preocupante, realmente. Así que si es para nosotros, seguramente para las autoridades que tratan este tema y los médicos que tratan este tema también lo es. Un beso muy grande, los quiero mucho, gracias por estar. Graciela, un beso gigante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias gracias. por estar. Cariño. Chicos, hasta mañana. A ver.